Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desmenuzar las vidas de esas celebridades que tanto admiramos y a veces, que tanto nos hacen debatir. Hoy tenemos un episodio que promete ser explosivo, de esos que dejan a todos con la boca abierta y con ganas de más. Vamos a hablar de dos nombres que, cuando se juntan, generan una auténtica tormenta de titulares y, lo que es más importante para muchos de ustedes, de emociones. Sí, señoras y señores, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y el título ya lo dice todo, ¿verdad? Drama total, Kerem Bürsin y Hande Erçel se enfrentan. ¿Quién ganará? Prepárense porque esta rivalidad, ya sea real o percibida, está dando mucho de qué hablar y nosotros vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Antes de sumergirnos en los detalles de esta fascinante confrontación, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ustedes son la fuerza motriz de este canal y su apoyo significa el mundo para nosotros. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles el contenido que aman. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desentrañar este misterio. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, que conquistaron corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional gracias a su química innegable en la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkap. Su relación en pantalla era tan palpable, tan creíble, que el público exigió que trascendiera la ficción. Y así fue. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron la pareja de moda, la envidia de muchos, la inspiración de miles de fans que seguían cada paso de su romance. Las redes sociales ardían con cada foto juntos, con cada aparición pública, y sus seguidores se convertían en una verdadera comunidad global, defendiendo su amor con uñas y dientes. Eran el epítome de la pareja perfecta, la que todos querían imitar y, por qué no decirlo, la que muchos envidiaban. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen o, lo que es peor, lo que nos gustaría que fueran. Los rumores comenzaron a circular, sutiles al principio, luego cada vez más insistentes. Que si las agendas apretadas, que si las diferencias creativas, que si la presión de la fama, las razones esgrimidas eran muchas y variadas. Pero lo que nadie esperaba era que la relación profesional, que parecía tan sólida, se viera envuelta en una especie de enfrentamiento. Y aquí es donde entra la parte intrigante de nuestro vídeo de hoy. ¿A qué nos referimos con enfrentamiento? ¿Hay una verdadera disputa entre Kerem y Hande? ¿Se trata de una competencia por papeles protagónicos? ¿O quizás es una guerra de popularidad, una lucha por mantenerse en la cima de la ola mediática? Vamos a analizar los últimos movimientos de ambos actores, porque es ahí donde encontramos las pistas. Después de Sen Kalkap, ambos tomaron caminos distintos en cuanto a proyectos. Hande Erçel, por ejemplo, ha seguido apostando por producciones que, si bien son exitosas, parecen tener un enfoque ligeramente diferente, quizás más centrado en dramas intensos o historias con un toque más íntimo. Ha elegido proyectos que, si bien mantienen su estatus de estrella, buscan explorar otras facetas de su talento actoral, alejándose un poco de la fórmula que los lanzó a la fama. Por otro lado, Kerem Bürsin ha explorado proyectos que, en algunos casos, lo han llevado a terrenos más arriesgados, incluso fuera de Turquía, mostrando una faceta más internacional y diversificada. Ha asumido roles más complejos, ha buscado oportunidades en el extranjero y ha demostrado una voluntad clara de expandir su horizonte profesional. Esta aparente divergencia en sus carreras, ¿es una elección natural o responde a una estrategia para diferenciarse, para evitar ser encasillados como la pareja de Sen Kalkap? Es una pregunta que muchos fans se hacen, y las respuestas no son sencillas. Las redes sociales, como siempre, son el campo de batalla donde se libran muchas de estas batallas silenciosas. Hemos visto comentarios de fans divididos, algunos defendiendo fervientemente a uno, otros al otro. Si bien es cierto que la mayoría de los seguidores aún guardan un cariño especial por la pareja que formaron en la ficción y en la vida real, han surgido grupos que apoyan activamente las nuevas trayectorias de cada uno, y en ocasiones, comparan sus éxitos y fracasos de manera un tanto beligerante. Estas comparaciones pueden ser sutiles, como un like en una foto que implique preferencia, o explícitas, como comentarios defendiendo un proyecto sobre el otro. ¿Es esto lo que ha llevado a un enfrentamiento? La presión de sus propios fandoms que, en su afán de defender a su ídolo, o terminan creando una rivalidad artificial.
Es innegable que los fans, con su devoción, a veces pueden exacerbar las percepciones de rivalidad, creando una narrativa que no siempre se corresponde con la realidad. Además, debemos considerar la influencia de los medios de comunicación. En Turquía y en general en la prensa del corazón internacional, la vida de Kerem y Hande siempre ha sido un tema recurrente. Cada entrevista, cada publicación en Instagram, cada aparición pública es analizada al detalle. Y a veces las palabras son malinterpretadas, las intenciones se distorsionan, y de una simple declaración pueden hacer un titular explosivo. Los titulares sensacionalistas son el pan de cada día en el mundo del entretenimiento, y si hay dos nombres que garantizan clics, son Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han sido víctimas de interpretaciones erróneas. Se han visto obligados a tomar posturas que en realidad no reflejan sus verdaderos sentimientos. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se lee, pero la realidad mediática a menudo está teñida de dramatismo y exageración. Pensemos en las entrevistas recientes. Hemos notado que ambos suelen ser muy diplomáticos al hablar del otro. A menudo expresan respeto por la carrera y el talento de su expareja. Por ejemplo, en varias ocasiones, Hande ha elogiado el carisma y la energía de Kerem, mientras que él ha destacado la profesionalidad y la belleza de Hande. Sin embargo, es en los detalles, en los silencios, en los matices, donde los más observadores buscan la confirmación de si existe o no esta tensión. Cuando se les pregunta directamente sobre el otro, la respuesta suele ser amable, pero ¿es esa amabilidad una fachada? ¿O es simplemente una muestra de madurez y profesionalismo? La línea entre la cordialidad y la frialdad puede ser muy fina en este mundo, y los periodistas, siempre ávidos de una primicia, están constantemente buscando esa grieta, esa señal de discordia. Y luego está la cuestión de la competencia. El mundo del entretenimiento es intrínsecamente competitivo. Siempre hay roles codiciados, proyectos de alto perfil, y la atención del público es un bien preciado. Si bien es poco probable que Kerem y Hande estén peleando directamente por un mismo papel, es posible que compitan por la atención mediática, por los contratos más lucrativos, por el título de la estrella más influyente del momento. En este sentido, ¿quién lleva la delantera? Si miramos las cifras de seguidores en redes sociales, los proyectos internacionales, las colaboraciones con marcas de renombre, ambos son titanes. Sus cuentas de Instagram son seguidas por millones, sus publicaciones generan miles de comentarios y likes, y ambas marcas personales son muy sólidas. Analicemos el impacto de sus trabajos individuales. Hande Erçel ha tenido un éxito rotundo con sus proyectos recientes, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y reconocidas. Sus dramas han resonado fuertemente con la audiencia, y su estilo y carisma siguen cautivando. Ha demostrado una gran versatilidad y una capacidad para conectar emocionalmente con el público que pocos tienen. Por su parte, Kerem Bürsin ha demostrado una versatilidad notable, asumiendo roles que desafían las expectativas y expandiendo su alcance más allá de las fronteras turcas. Sus incursiones en proyectos internacionales han sido bien recibidas, y su imagen de actor moderno y ambicioso sigue ganando adeptos. Ha demostrado que no teme salir de su zona de confort y explorar nuevas oportunidades, lo cual es una señal de un artista en crecimiento. Entonces, volvamos a la pregunta crucial, ¿quién ganará este supuesto enfrentamiento? La verdad es que es una pregunta tramposa, porque la noción de ganar en este contexto es muy subjetiva. Si ganar significa acumular más fama, más dinero, más premios, entonces la competencia está muy reñida y ambos están en constante evolución. Ambos son artistas muy exitosos y con un futuro prometedor por delante. Si ganar se refiere a mantener el afecto y la admiración del público, también están en una posición privilegiada. Sus bases de fans son leales y apasionadas, y continúan siendo figuras muy queridas en la industria. Quizás la clave no esté en quién gana, sino en cómo manejan esta situación. ¿La supuesta rivalidad los impulsa a ser mejores, a superarse a sí mismos? ¿O podría generar una energía negativa que afecte su desarrollo profesional y personal? Es importante recordar que a pesar de la presión mediática y las expectativas de los fans, son seres humanos con sus propias trayectorias y emociones. La forma en que manejan la fama, la crítica y las expectativas puede decir mucho sobre su carácter y su profesionalismo. Una rivalidad sana puede ser un motor de crecimiento, mientras que una obsesión por superarse mutuamente puede ser perjudicial. Podríamos considerar que el verdadero ganador es el público. Porque gracias a su talento individual y sí, también gracias a la química
que alguna vez compartieron, nos han regalado momentos inolvidables en la televisión y han mantenido viva la llama del romance en nuestras pantallas. Y ahora nos ofrecen la intriga de ver cómo evolucionan por separado, cómo se reinventan, y cómo su historia, que comenzó como un cuento de hadas, continúa desarrollándose en el complejo mundo real. Somos testigos de su crecimiento artístico y personal, y eso, en sí mismo, es un espectáculo. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay un enfrentamiento real entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿O es todo producto de la imaginación de los medios y de los fans? ¿Cuál de los dos creen que está teniendo un mayor impacto en su carrera en este momento? Nos encantaría conocer sus opiniones. Dejen sus comentarios abajo. Queremos saber si están del lado de Kerem, del lado de Hande, o si simplemente admiran a ambos por separado. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Queremos leer sus reflexiones. Para resumir, hemos explorado la posibilidad de un enfrentamiento entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando sus carreras post-Senkalkam, la influencia de las redes sociales y los medios, y la competencia inherente al mundo del espectáculo. Hemos visto que si bien no hay pruebas definitivas de una disputa abierta, las dinámicas de la fama y la evolución individual de ambos actores generan debate y especulación. La pregunta de quién ganará es, en última instancia, una forma de plantear la competitividad del medio, pero ambos han demostrado ser artistas talentosos y exitosos por derecho propio. La narrativa de rivalidad, aunque atractiva para el público, puede ser una simplificación de realidades mucho más complejas. Lo cierto es que ambos están labrando sus propios caminos con éxito, y eso es digno de admiración. Ha sido un placer desgranar este tema tan candente con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado mucho en qué pensar. Recuerden que el mundo de las celebridades es fascinante, lleno de altibajos, y nosotros estaremos aquí para traerles siempre la información más jugosa y los análisis más profundos. Nos esforzamos por ofrecerles una perspectiva equilibrada y honesta, incluso cuando los temas son tan cargados de emociones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, regálenos un gran me gusta. Su feedback positivo nos motiva enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, para que todos podamos debatir sobre este tema. Cuantas más voces se unan a la conversación, más interesante se vuelve. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Cada nuevo suscriptor es una victoria para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.